Hay vidas que se salen de la norma o que se salen del destino que parecían llamados a llevar. Una de ellas es la del personaje que conoceremos hoy día. Perfectamente podría ser el protagonista de uno de sus libros. Nació en Talca, pero se crió en La Pampa. A los 9 años perdió a su madre y se hizo a sí mismo. Luego de muchos años se convirtió en un escritor de gran éxito que hoy es leído por una gran cantidad de chilenos. Es el señor Hernán Rivera Letelier, con el que hoy vamos a conversar desde aquí, desde el Centro Cultural Gabriela Mistral. Hernán, muchísimas gracias por darnos este tiempo y parte de este tiempo que está en Santiago además. Muchas gracias. No, es un placer estar acá contigo. Bueno, yo leyendo sus libros me doy cuenta que en cada de estos libros usted está presente. Sin embargo, ser el protagonista o hacer una autobiografía, ¿nunca ha pasado por su cabeza? Como tú dices, en todos mis libros hay algo mío, hay algo de mi biografía. Estoy dejando lo principal para las memorias antes de morirme. Claro que voy a pedir que la publiquen después de muerto, para que no me maten antes. Y que la publiquen por lo menos 3 días después de muerto, porque no vaya a resucitar al tercer día y que la escoba de nuevo. Pero hay muchas cosas que contar. ¿Y qué contaría en esa autobiografía que tendría que publicarse después de muerto, porque si no deja la escoba? Muchas cosas sobre amores, sobre discordias, sobre, en fin, un montón de cosas que en mis libros no están. No están en los libros. No. Bueno, usted se casó hace 42 años con María Soledad Pérez, tiene 4 hijos. ¿Fue enamoradizo antes? No le voy a preguntar después, pero antes. ¿Cómo? ¿Fue enamoradizo? Fui desde muy niño, era un amante del amor, me enamoraba cada rato. Me llamaban el loco a mí porque iba a un baile y me hacían rueda cuando bailaba y no salía de un baile sin una niña del brazo, o sea, era feo pero bailaba bonito. ¿Y eso se le pasó después con el matrimonio? Fíjate que eso nunca se pasa, uno se sigue enamorando y sobre todo un artista cuyo motor es el amor, ¿cierto? El combustible para hacer arte es el amor, entonces uno vive enamorado. ¿Y qué dice su señora de eso? Yo se lo explico a ella, mira, uno vive completamente enamorado siempre, pero no solo de mujeres, uno puede estar enamorado de un poema, de una canción, de una esquina, de un café, uno se enamora siempre. Ahora último estuve enamoradísimo de el guante negro de encaje de una niña gótica, imagínate. Hernán, usted nació en Talca, nada que ver con el norte, sin embargo a los meses su familia se fue a vivir al norte, a las Salitreras. Y usted a los 11 años perdió a su mamá y eso marcó un quiebre en la familia. ¿Qué significó ese cambio al norte, esa vida de niño en el norte y la muerte de su mamá que finalmente termina por desmembrar esta familia? Claro, mis viejos se conocieron en el norte, en el desierto. Mi madre, que era de Talca, fue a visitar a su familia, iba encinta, embarazada, y yo fui a nacer a Talca. Pero como yo siempre digo, ese fue un accidente espermático. Después me trajeron con 2 meses de edad al desierto, a un campamento que se llama Algorta. Ahí yo me crié hasta los 9 años, cuando para Algorta, y la gente nos tenemos que ir. Y mi familia se va entonces hacia Antofagasta. En Antofagasta llevábamos 15 días y mi madre muere. Yo tenía 9 años. La familia se desmembra completamente. Mis hermanos más chicos se van con una hermana que vivía en La Pampa, pero en otro campamento. Y yo me quedo solo en Antofagasta y empecé a vender diarios para sobrevivir. La mañana vendía diario y en la tarde iba a la escuela. ¿Y su papá? Mi padre se puso a trabajar en una mina de cobre y bajaba a verme una vez a la semana, los días sábados. ¿Y cómo vivía solo a los 9 años?
Vivía en una casa que construyó, o sea, no era una casa, era una choza que construyó en el patio de un templo evangélico, y ahí vivía yo. ¿Y cómo es vivir tan solo? Mi segundo libro se llama Himno del Ángel parado en una pata, y ahí yo cuento, está inspirado en la historia de mi infancia hasta los 13 años. Y ahí yo cuento que en verdad esos 3 años en que viví solo en Antofagasta fue cuando me tuve que hacer hombre a la fuerza. Es terrible, es una soledad que te abisma, te pone la pata encima y es terrible, ¿no? O sea, yo era un niño que no tenía amigos, muy callado, con las 3 S de los tímidos: silencioso, soñador y solitario. Y tuve que esforzarme mucho para no sucumbir a convertirme en un delincuente, porque era muy fácil. O sea, yo vendía el diario, me quedaba en el centro, me juntaba con algunos niños que robaban, qué sé yo, pero yo siempre me mantuve a mí al margen de eso del arte. Siempre a mí me encantó el arte. Desde niño yo dibujaba, pintaba, y la escritura la comencé tarde, a los 18 años. A los 18 años, porque después usted, bueno, no terminó el colegio en esa época, sino que decidió irse de mochilero antes. Claro, yo llegué cuando era niño hasta 6º año básico nomás, y a los 18 años, cuando descubrí que no conocía nada más que La Pampa y Antofagasta, y en el mundo se estaba produciendo una revolución juvenil increíble, el movimiento hippie, la revolución de las flores. Era el 68, esa 67, época. 68, entonces yo con 18 años dije, oye, me estoy perdiendo esto, no puede ser. Porque yo había entrado a trabajar a la mina a los 15 años. Renuncié a la mina, me fabriqué una mochila de lona verde y me fui a hacer la revolución de las flores, pensando sobre todo en el aspecto del amor libre. ¿Sí? Anduve como 4 o 5 años a deo, hasta que se pudo andar a deo, que un día de septiembre del 73 ya no se pudo andar nunca más a deo, y me tuve que devolver a La Pampa, a las minas, y empezar a trabajar otra vez en las calicheras. Bueno, y en esa época, recorriendo con esa mochila verde, se fue a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Argentina. ¿Y es ahí, Hernán, donde decide hacerse escritor? No es que lo decidiera, o sea, sino que lo encontré, descubrí que lo mío era la escritura. Claro, yo recorrí, como te digo, 4 o 5 años, recorrí varios países. Chile lo recorrí como 4 veces, y fue un viaje iniciático, en el sentido de que en este viaje descubro que puedo escribir, y escribí mi primer poema, un poema de amor, que lo escribí por hambre. ¿Por qué? Recuerdo que estaba en una playa en Arica, playa Chinchorro, andaba con otros hippies de Santiago. Este hippie se había robado una radio ese día, una radio portátil, y estábamos escuchando música, y fumándonos un porrito, un Liberty. Y de pronto se para la música y empieza un programa de poemas, en donde el locutor explica que se leen 3 poemas por semana. Los auditores podían enviar sus poemas, se leían 3 por semana, y el día sábado se premiaban los 3 mejores de la semana. Hasta ahí no le hacíamos caso, nosotros estábamos en otra, pero cuando empieza a decir los premios, dice que para el poema que ocupa el 3er lugar hay 2 entradas para el Cine Colón. Para el poema que ocupa el 2º lugar hay un libro a elección en la librería Yanulaki, que creo que aún existe, esa en Arica. Y cuando dice, y para el poema que ocupa el 1er lugar hay un vale para 2 cenas en el hotel El Morro, creo que se llama ese hotel. Y te juro, yo nunca había escrito nada, pero escuché la palabra cena y las musas bajaron del Olimpo, y yo dije, yo puedo hacer un poema, yo me gano esa cena. Y tuve una convicción absoluta, tanto así que le dije a mi compañero, el domingo te voy a invitar a cenar al Hotel El Morro. Tuve la misma convicción de 25 años después, cuando escribí La Reina Isabel cantaba rancheras, y la mandé a un concurso aquí en Santiago, y yo dije, participe quien participe, que Edward, que Lafourcade, que Fugué, quien sea, esta no la gana. Bueno, y esta no la ganó. Esa misma convicción la tuve aquella vez en la playa,
Y el día sábado, por supuesto, nos fuimos tempranito a escuchar el resultado con pilas nuevas, en la radio. Y cuando comienza a leer, dice, vamos a leer el tercer puesto esta semana, y empiezan a leer el poema, que no era el mío. Ya mi socio me miró con cierta desconfianza, pero él apostaba por el segundo lugar. Ahora vamos a leer el segundo lugar, y empiezan a leer con música de violines y la voz impostada del locutor. No era el mío. Entonces mi socio me queda así mirando muy compungido y me dice, cagamos, me dice. Yo le digo, hombre, boca fe, que no te invita a cenar, el primero es mío, espera, aguarda. Comienzan a leer el primero y era el mío. Nos bañamos con ropa, eran las 1 de la mañana en Arica, los tiramos al mar con ropa, qué sé yo. Lo trágico conmigo fue al día siguiente, cuando fuimos a cobrar el premio al hotel. No nos querían dejar entrar. Era un comedor dispuesto, había una piscina, todo el mundo elegante, los hombres de terno y corbata, las mujeres de vestido largo. Llegamos nosotros gimiendo. Tuvimos que llamar a la radio que por favor llamaran al hotel, que éramos los poetas y íbamos a cobrar el premio. A regañadientes nos hicieron entrar y nos sentaron casi detrás de una palmera, así. Y detrás de la palmera gritaba, mozo, más pan por favor para raspar el plato. O sea, por hambre empecé a escribir y nunca más paré de escribir. Y nunca más paré de escribir, pero siguió trabajando en las minas en esa época. Claro, tuve que, después del 73, ya no se pudo andar ateo, y me devolví a La Pampa y empecé a trabajar otra vez en las calicheras. Hernán, usted trabajó como mensajero en María Elena, en la empresa que se llamaba Anglo Lautaro SQM. Usted, bueno, hoy día SQM está súper cuestionada, financiado, campañas políticas transversales, siempre en esa época todavía no pasaba a las manos del yerno Pinochet, pero después sí. A usted SQM le dio de comer. ¿Qué juicio hace usted de todo lo que ha pasado con SQM, conociendo cómo conoce el norte y la empresa? Claro, yo entré a trabajar a los 15 años cuando se llamaba Anglo Lautaro, y era de los gringos. Después pasó a la Corfo, y después del golpe del 73, bueno, ya todos lo sabemos, se le vendió al yerno del dictador. Y yo trabajé durante 30 años en Anglo Lautaro y en Soquimich. Lo que está pasando con Soquimich es deleznable, o sea, que los políticos acepten plata del yerno del dictador más sanguinario que hubo en América. Me parece que los políticos echaron a perder completamente la política, porque la política es limpia, si los sucios son los políticos. Pero ¿y usted qué le pasaba trabajando en estas minas que sabía que eran del yerno de Pinochet? Claro, pero era el mundo que yo conocía, o sea, era el trabajo que yo hacía. Había que comer, uno no preguntaba quién era el dueño de esto, sencillamente uno iba a trabajar. Hace poco en una entrevista una periodista me sacó en cara eso, me dijo, pero tú trabajas para Soquimich, el yerno de Pinochet. Y yo le dije, pero tú trabajas para el Mercurio. O sea, si uno se pusiera a ver quién es el dueño de las empresas, no trabajaría para ninguna, porque todas las grandes empresas, todas las grandes riquezas, las grandes fortunas, tienen una base de corrupción, incluso de sangre. Hernán, a usted lo tentaron de la política y fue candidato por el Partido Socialista. Ahora vienen elecciones, primero las municipales. Fui candidato independiente, apoyado por el Partido Socialista. Vienen las próximas elecciones municipales, pero después vienen las parlamentarias en un escenario político que es súper complejo por el descrédito que tienen los partidos políticos, y los partidos van a empezar a buscar figuras que puedan levantar un poco la imagen de la política, y además figuras que de por sí mismas puedan convertirse en personas visibles, porque hay cada vez menos recursos para hacer campaña. ¿Usted volvería a ser candidato? Nunca más. ¿Por qué? Nunca más en la vida. Porque aquella vez me pillaron, como yo digo, en el minuto huevón. Yo pensé que podía hacer algo por mi gente como diputado, y dije, bueno, ya voy. Pero en los 3 meses de campaña, que fue casi una anticampaña, porque a mitad de la campaña yo me di cuenta que yo no servía para eso, que no tenía el cuero chancho, que no tenía la piel prehistórica que se necesita para eso.
Entonces me convertí en un anticandidato. No voten por mí, por favor. Así todos aquí como 23.000 votos. Pero ya nunca más, porque fue como levantar la carpa de un circo y ver la podredumbre que había en el mundo de la política, que yo conocía por fuera, pero ahí lo conocí por dentro y en verdad me dio hasta asco ver eso, porque los políticos por una cuota de poder chiquitita son capaces de vender a su mamá. ¿Sí? Es inaceptable. Bueno, su domicilio político está en la izquierda, ¿no? ¿Cómo ve al gobierno, a este gobierno de la presidenta Bachelet, y cómo la ve a ella? Cualquier gobierno de izquierda, cualquier gobierno malo de izquierda es mucho mejor que uno bueno de la derecha. Eso lo tengo bien claro. Como cualquier gobierno en la democracia, por malo que sea, es mejor que cualquier dictadura. Y a este gobierno lo veo que ha tenido unas dificultades extremas. A la presidenta de repente me da un poco de pena por cosas extrapolíticas, por cosas casi de la familia. Pero es que el tema del caso Cabal. Claro, pero yo la admiro profundamente a ella. Yo en el primer periodo de ella, cuando yo estaba de candidato, hicimos campañas juntos en Antofagasta, anduvimos juntos muchas veces, incluso nos bailamos una cumbia por ahí con ella. Y la conocí un poco y la admiro mucho, ¿Usted no diría de ella de lo que dice de los otros políticos a los que conoció? No, yo creo que ellas la están salpicando. O sea, los políticos de pronto se encontraron tan enmierdados todos que no quieren ser los únicos, entonces están enmierdando de alguna manera a la presidenta. Pero usted en ella confía. Yo confío en ella siempre. Bueno, no va a ser candidato, pero va a seguir escribiendo. Ha escrito muchísimo. Partió primero con los poemas cuando seguía trabajando, y después de esta convicción de que con la reina Isabel cantaba rancheras que le podía ganar a cualquiera, eso lo hizo dar, como él mismo dice, una vuelta carnero. Vamos a hablar de esta vuelta carnero a la vuelta de los siguientes comerciales, porque vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir hablando de esta larga y entretenida vida, Hernán. Así que vamos a hacer la pausa y ya volvemos aquí en CNN Íntimo. Esto es CNN Íntimo, y en esta edición estamos en el Centro Cultural Gabriela Mistral con uno de los escritores más prolíficos, más leídos, y que también hay libros de él aquí en esta librería, el señor Hernán Rivera Letelier. Y estábamos hablando de este primer libro que le hizo dar esta vuelta carnero, que fue La reina Isabel cantaba ranchera. ¿Cuál fue? Porque ese fue el punto de inflexión. ¿Por qué? ¿Qué tenía la reina Isabel que lo hizo saltar a la fama de esa manera, Hernán? Porque usted ya tenía 44 años, me decía. Cuando lo publiqué, sí, pero empecé a escribirlo a los 40. Ya. Antes de la reina Isabel yo había publicado 2 libros en una autoedición, y yo lo vendía por la calle a mis compañeros de trabajo, qué sé yo. Un libro de poemas que se llamó Poemas y Pomadas, un libro de cuentos cortos, de microcuentos, que se llamó Cuentos Breves y Cuesco de Brevas. Y te cuento que en mis poemas y en mis cuentos nunca apareció la pampa. Encontraba que la pampa era demasiado inmensa, demasiado grande como para describirla, como para cantarla. No me atrevía. Y de pronto descubro que con la prosa sí lo podía hacer con una novela. Y dije, voy a contar y a cantar a la pampa ahora. Y empecé a pensar desde qué punto de vista la escribía, porque sobre la pampa se había escrito mucho desde 1903 en adelante, se habían escrito novelas, cuentos,
teatro, en fin, ensayo. Y se me ocurrió contarla desde el punto de vista de las prostitutas, que fueron unas mujeres heroicas, porque yo siempre lo digo, si ser puta en cualquier parte es fuerte, serlo ahí en ese desierto, donde se le hacían unas colas de 90 hombres en una tarde a las niñas, era casi heroico eso. Y se me ocurrió entonces tomar de personaje a una de las prostitutas que yo conocí, que era la más vieja del campamento y la más fea, pero con una prestancia casi aristocrática. Ella se creía el cuento y tenía una postura de reina y un andar altivo, y por eso que le pusieron la reina Isabel. Entonces lo que yo hice es contar la vida en la Pampa a través de la mirada o a través de la vida de estas mujeres. La vida de estas mujeres. ¿Cómo es la vida de la Pampa a través de estas mujeres? Porque es recurrente la figura de las prostitutas, de los prostíbulos, ahí se ve de todo. ¿Qué es lo que ven ellas y cómo es la vida de una prostituta en unas condiciones así? ¿Se enamoran las prostitutas? Por supuesto, se enamoran, aman, odian, igual que todo el mundo. Yo conocí a prostitutas en La Pampa que se casaron. El que se casó con ella la sacó del ambiente, le puso casa y se transformaron en dueñas de casa más fieles que cualquiera de las otras casadas. Yo conocí a prostitutas que se enamoraron y se mataron por amor. Y lo que pasaba en la Pampa es que la relación entre la prostituta y el minero iba más allá del mero comercio sexual. Entre ellos había una relación de amistad, de lealtad, de solidaridad. Cuando al minero, por ejemplo, le faltaba plata para cigarrillos, ellas le compraban los cigarrillos, le prestaban plata, qué sé yo. Cuando no tenían plata para pagar el polvo, ellas le fiaban el polvo, lo anotaron en un cuaderno y el día del pago le cobraban. Y pobre el que no pagara, porque le cobraban en la plaza pública. Entonces fue una relación que fue mucho más allá del mero comercio sexual. ¿Y cómo era el sexo en esa época? Porque estábamos hablando en la pausa de que la generación de ustedes fue afortunada con el sexo. ¿Por qué? Claro, no conocimos el SIDA, lo conocimos después, pero los que nacimos en los años 50, más o menos, yo digo que fuimos afortunados en cuanto al sexo. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la pubertad y nos empezamos a masturbar, viene la Mary Queen en Inglaterra e inventa la minifalda. Y salieron las muchachas a la calle mostrando las piernas y nos masturbábamos con imágenes de estas piernas. Después, cuando llegamos a la adolescencia, ¿cierto? Llegaron los hippies, inventan el amor libre, llegó la píldora anticonceptiva y podíamos tirar como locos sin problema. Y cuando llegamos a la edad adulta, cuando ya la fuerza de gravedad cuesta vencerla, inventan el Viagra y somos felices completamente. O sea, nacimos con una estrella en la frente en cuanto a lo sexual. ¿Nunca le tuvo miedo al SIDA? Nunca le tuve miedo al SIDA porque yo me cuido mucho. Ya. Sí. ¿Y cómo han cambiado los prostíbulos? Porque, bueno, el norte siempre, primero fue el salitre, se murieron las salitreras, ya vamos a hablar de eso. Pero el norte ha ido cambiando y llegó el cobre y siempre ha existido esta vida de campamento minero y asociado al campamento minero la prostitución. ¿Cómo cambió eso? Claro, sí, siempre donde hay un minero hay una prostituta. Es como la pareja clásica en la vida y en la literatura universal. Los prostíbulos de antes eran completamente distintos. Uno iba al prostíbulo y había una orquesta en vivo y había música y se bailaba y se llenaba la mesa con poncheras. Uno comenzaba a pololear con la niña, ¿cierto? Había toda una ilusión de amor, de conquista. Y después de varios bailes, de varios besos, qué sé yo, se llevaba a la habitación y se pagaba, pero había esa ilusión de amor, como que te conquistaste a la niña. Ahora
creo, por lo que me han contado, que la cosa es diferente. Ya. La reina Isabel, ustedes me contaban que era de carne y hueso. ¿Existió la reina Isabel? Existió la reina Isabel, yo la conocí por fuera, ¿no? Pero fíjate que la reina Isabel pasó algo muy extraño, porque yo la vi una sola vez. Yo la vi pasar con 2 prostitutas más en el campamento, y un amigo que estaba conmigo me dijo, mira, la que va al medio le dicen la reina Isabel. Eso fue todo lo que supe de ella. A la semana después la encuentran muerta. Creo que tenía un tumor y, bueno, amaneció muerta. Y yo hice un poema, porque el curita que había en la oficina en aquel tiempo no le quiso hacer la misa de cuerpo presente porque era una mujer pública. Y según el cura y la iglesia, ni los suicidas ni las prostitutas tienen derecho a una misa de cuerpo presente. Entonces eso, yo tenía era muy joven, yo tenía 24 años y me impactó mucho, y escribí un poema a la reina Isabel. Y este fue el embrión, ese poema fue el embrión para 20 años después escribir la novela de la reina Isabel cantada ranchera. Otro de los temas recurrentes, Hernán, es la homosexualidad. Hay muchos homosexuales en los libros que ha escrito. Tan presente también en los campamentos, y hoy día está más presente en toda la sociedad, porque ya nadie se esconde, no es que nadie, pero la mayoría ya ha pasado a no ser un tabú. ¿Cuál es su apreciación de esta, digamos, liberación de que la gente ya puede asumir su homosexualidad? Ahora, que me imagino que en esa época se reían de ellos, no se podían expresar tan abiertamente. Claro, siempre fue complicado hablar sobre los homosexuales. Yo me acuerdo cuando niño teníamos un amigo y éramos muy crueles y le pusimos el cara de mujer. Y éramos niños de ¿cuánto? De 9, 10 años, y le pusimos el cara de mujer porque notábamos que tenía ademanes muy como de mujer. Y la mayoría de los homosexuales que yo conocí eran a escondidas, eran asolapados, no se atrevían, por supuesto, a salir del closet o de lo que fuera. Yo después, ya adolescente, tuve muchos amigos homosexuales y me encantaba conversar con ellos, y tengo aún amigos homosexuales. Es muy bueno, yo encuentro que salgan del closet, que vivan su vida como la quieran hacer. Es genial para ellos. Y ahora se está abriendo la posibilidad de que puedan, ya existe este acuerdo de unión civil, pero que puedan casarse del matrimonio homosexual. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y por qué no? Si se quieren, si se aman, si quieren vivir una vida junta, ¿por qué no? Uh-huh. Bueno, hemos hablado de los placeres de la vida, pero en este desierto que a veces se vuelve tan triste, tan solo, porque la soledad del desierto es distinta a otras soledades. Usted vio nacer estos campamentos mineros, vivió ahí y también los vio morir. ¿Qué representan estos campamentos? ¿Cómo era esta vida que era tan sacrificada, donde usted creció solo, perdió la infancia, porque quedarse sin mamá a los 9 años no debe haber sido fácil? Y ahora que están casi como museos, ¿cómo es volver a ellos? ¿Qué le pasa cuando vuelve? Mira, casi todos los pampinos son gente del sur, de los campos, agricultores, campesinos que se llegaron enganchados hacia el desierto, engañados, y llegaron a ese paisaje duro, como de planeta ajeno, y se querían devolver al tiro ya. O sea, las mujeres lloraban, los niños lloraban al ver todo seco, ningún árbol, qué sé yo. Pero entonces decían, bueno, vamos a quedarnos, vamos a trabajar un año y nos volvemos al sur. Pero el desierto atrapa y se quedaban 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, se quedaban toda la vida, tenían hijos, los hijos crecían, se casaban, en fin, enterraron a sus muertos y se quedaron. Y cuando tuvieron que irse después de 30 o de 40 años, se ponían a llorar igual que cuando llegaron. ¿Por qué? Porque el desierto tiene algo que realmente atrapa el espíritu.
En esa pampa, con un clima de mierda, con un paisaje duro, con un sueldo de hambre, con una explotación atroz, igual en el campamento nos hicimos una vida entrañable. Si los pampinos recuerdan con amor la pampa, es por esa vida que nos hicimos en el campamento, no por el trabajo, por la vida que nos hicimos en el campamento, que estaba hecha a base de cariño, de amistad, de solidaridad, de lealtad. Ahí en los campamentos nadie se moría de hambre, o sea, todos se ayudaban entre sí. Y ahora que están medio abandonados, que parecen el esqueleto de un animal muerto, ¿qué le pasa? Mira, si tú vas a todas las ciudades de Chile, hay algún centro, hijos de Pedro Valdivia, hijos de María Elena, hijos de Coya, hijos de Vergara, hijos de Humberton, porque los pampinos nunca olvidan a La Pampa, y cuando está de aniversario la oficina van a La Pampa. Por ejemplo, a Pedro Valdivia, todos los 6 de junio, eso se llena de 3.000, 4.000, 5.000 personas que van a recorrer sus calles, que van a ver su casa donde vivieron, la escuela donde estudiaron, el hospital donde nacieron, qué sé yo. Y es una nostalgia que pervive hasta que ellos mueran. Ellos son pampinos hasta la muerte. ¿Y cuál es la diferencia, Hernán, de esos campamentos mineros a los campamentos mineros del cobre? Abismante, pues, abismante. O sea, nuestras casas en aquel tiempo eran de galamina, algunas casas sin piso de madera, con tierra apisonada, en principio con baños públicos en los callejones, comparado con los campamentos de ahora, con piscinas temperadas, con televisión, con todas las comodidades. O sea, es una distancia enorme, como de aquí a la luna. Sí. Pero ahora, bueno, el cobre está a la baja, han habido muchos despidos, se está generando cesantía en el norte. ¿Cómo se está sintiendo eso? ¿Podría en algún momento llegar a convertirse en lo mismo que vivieron ustedes? No, a la larga se va a convertir en eso. O sea, si no es por la baja del cobre, si no es por eso, va a ser porque a la final, cuando se acabe el cobre, ¿cierto? Las empresas se van a ir y nos van a dejar los cráteres, los hoyos. Eso les va a pasar igual, pero aún queda mucho para eso. Entonces, tenemos que hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo, ya se nos ha pasado volando todo este tiempo, pero quiero que a la vuelta conversemos de este hombre que surge después de la reina Isabel, que es de hace 22 años, cómo le cambió la vida, cómo le cambió la vida la fama, cómo le cambió la vida el dinero, el relacionarse con otros escritores, el ser reconocido. ¿Cómo le llegó todo eso a la cabeza, al corazón? ¿Cómo lo cambió? Si es que lo cambió. Así que yo lo invito a usted y a ustedes a que nos vayamos a la última pausa de CNN Íntimo para seguir conversando con el Hernán Rivera Letelier de los últimos 22 años. Así que no se vaya. Esto es CNN Íntimo y estamos iniciando este tercer segmento con Hernán Rivera Letelier, caminando por las calles del barrio Las Tarrias. Hoy día nos tocó un día de invierno, pero con solcito, así que lo vamos a aprovechar para caminar. Hernán, estábamos hablando de la fama y de lo que te había pasado después de la reina Isabel. ¿Cómo te cambió la fama y cómo llegó la fama a los 45 años? Mira, yo me lo he tomado con mucha calma. He considerado que la fama es como una mancha en la nariz. O sea, los demás se dan cuenta
de que tienes una aura distinta, pero uno, por lo menos yo, me siento igual que antes. Comprendí desde el principio de que la fama es peligrosa. No hay que amarla mucho, no hay que quererla mucho, porque es como una prostituta, va y viene. Entonces me quedaban dos caminos, o lo tomaba, me convertía en un soberbio, o lo tomaba con humor, y lo tomé con humor, y la paso muy bien. Y lo que me gusta de la fama es que conozco mucha gente. He conocido gente extraordinaria, también de la otra, pero más de las extraordinarias. En lo monetario, ya no pasas la vida que pasaste siendo minero, porque has ganado muchos premios, los libros se venden, tienes un buen pasar. No tengo mucha idea de tu patrimonio, tampoco te lo quiero preguntar, pero ¿cómo cambió la vida en ese sentido? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo te viste? Porque yo veo que te viste siempre parecido. Claro, o sea, no me he dado grandes lujos. En cuanto a la ropa, nunca me he puesto un Armani, ni pienso ponerme, porque no es lo mío. ¿Y cuáles son tus lujos? Mi lujo es haberme comprado una casa más cómoda, haberle dado educación a mis hijos, no tener una cuenta en el almacén de la esquina, que la tuve siempre cuando trabajaba en La Pampa, que a mis hijos no les falte nada. Eso, y los viajes, o sea, he viajado casi por el mundo. Claro que yo no sé cuánto vale un pasaje en avión, ni sé cuánto vale un hotel, porque son viajes con todo pago. Y eso es lo mejor de las papas. Lo demás, no. Pero tú tienes tu vida asegurada ya, en términos monetarios, nadie la tiene asegurada, pero... Mira, yo me jubilé el año pasado, que cumplí los 65, y me dieron una jubilación de 220.000 pesos. Como minero. Claro. Imagínate, con esa jubilación no hubiera alcanzado para nada, pero yo he sido ordenadito con lo que he ganado con mis libros, y tengo una pensión asegurada para el resto de mi vida, porque llegar a viejo y más encima pobre es terrible, ¿no? Así es. Hernán, tú en tus libros también recoges una parte social de lo que era el trabajo en las minas, de cómo era la relación con los capataces, cómo fueron surgiendo los movimientos, digamos, sindicales. ¿Cómo ves los movimientos sociales en el día de hoy? Bueno, con respecto a los sindicatos, los sindicatos ya no tienen la fuerza que tenían antaño, en aquellos tiempos. Los sindicatos eran fuertes cuando las huelgas eran huelgas, ya las huelgas de ahora son para la risa, te contratan a nueva gente, ¿no? Bueno, todo eso se borró de un plumazo el 11 de septiembre, o sea, todas las conquistas que se ganaron a base de huelgas, de marchas de hambre, de ollas comunes, todas estas conquistas se perdieron de un plumazo. Pero ahora la gente volvió a salir a la calle, volvieron a salir los estudiantes del 2006, que se llamó la Revolución de los Pingüinos, salieron en el 2011, están saliendo de nuevo, y ahora los temas que ellos pusieron en ese entonces son los que se están discutiendo. Se está discutiendo una reforma laboral. ¿Cómo? Y la gente sale ya, perdió ese miedo de los años de la dictadura. ¿Cómo ves ese despertar de la sociedad, que a lo mejor muchas veces puede llegar a ser hasta violento? Mira, justamente ayer me terció con una protesta de jóvenes escolares en Alameda, y tuve que arrancar porque venía el guanaco, y arranqué con ellos, y realmente yo los admiro a estos jóvenes. Esto de protestar en la calle hay que hacerlo, porque de otra manera no se consigue nada. Eso de que con el diálogo no, hay que protestar y hay que hacer escándalo, porque a través de la historia, si los obreros en La Pampa no hubieran hecho esa marcha de hambre, si no hubieran hecho esas huelgas, si no hubieran hecho esas ollas, estaríamos trabajando aún las 14 horas diarias. O sea, todo lo que se ha conseguido ha conseguido con esfuerzo, con sacrificio, con protestas fuertes. ¿Dando la cara? Exactamente. ¿Qué te parecen los encapuchados? Bueno, los encapuchados
Es otra forma de protestar. Ahora, a mí me resulta muy sospechosa esa, porque han encontrado varios pacos ahí que se ponen una capucha y se meten entre ellos. No podría decirte si todos son agentes o no. Pero tú tienes esa sospecha. Sí, yo sospecho mucho de ellos. Pero también hay grupos que son más allá de los políticos, que están en otra sintonía y que también generan esa misma forma de protestar. Bueno, como te digo, hay diversas formas de protestar y siempre en la historia ha habido gente que protesta con diálogo o que protesta con escándalo. Pero tú prefieres la cara descubierta. Por supuesto, a cara descubierta. Uh-huh. Ahora, dentro de lo que son los movimientos sociales, las demandas se expresan a través de muchas formas y hay muchas organizaciones que también están asociadas al pueblo. Una de ellas fue el fútbol. No sé si decirlo fue o es. Tú eres colocolino. Exacto. Y tú dices que Colo Colo es del pueblo y el pueblo es de todos. Incluso hiciste un poema para Colo Colo. Sí. ¿Cómo es ese poema? ¿Podemos recitar una parte? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, yo nunca me he aprendido los poemas de memoria. Pero vamos a poner un extracto que tenemos. ¿Qué significa el fútbol y ese fútbol, esa manera de fútbol como club deportivo que no está dentro de las sociedades anónimas? Bueno, el fútbol, yo te cuento en la Pampa, el fútbol nos redimía de ese hastío planetario que era estar ahí en la Pampa en esas tardes infinitas, donde no había nada que hacer, nada que ver, nada a dónde ir. Aparecía una pelota de fútbol y la tarde se convertía en mágica y hacíamos unas pichangas de 40 viejos por lado. El fútbol nos unía, el fútbol aún nos une. Claro que ahora de forma distinta, de pronto a mí me da cosa ver un partido de fútbol en la tele donde hay 11 millonarios por lado, o sea, ya como que la magia del fútbol, como que la poesía del fútbol se está perdiendo un poco, o sea, los tipos ganan tanta plata que ya juegan por inercia casi. Se perdió, sí. ¿Y el Colo Colo de antes sí o también llegó a eso? No, el Colo Colo también ha perdido esa mística que tuvo antes, los tiempos de Caselli, de Chamaco Valdés, o sea, era una mística, los tipos jugaban por la camiseta, ahora no juegan por plata y eso como que te baja la pasión, digamos. Pero sigue siendo hincha. Por supuesto, uno nunca deja de ser hincha de un equipo. Uh-huh. Uno puede cambiar de religión, puede cambiar de partido político, pero nunca de equipo. ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en Dios, pero sé que Dios cree en mí y que me quiere mucho. Una buena manera de... ¿A qué le tienes miedo, Hernán? A la injusticia. Le tengo mucho miedo a la injusticia y a la muerte no. A la muerte le tengo rabia, fíjate. O sea, hay tanta cosa que hacer todavía, hay tanto que escribir. Hay tantas mujeres lindas que admirar en este mundo y tener que morirse. Pero la muerte también es otra de tus constantes en los libros. Está siempre, alguien por ahí alguna vez escribió que hay solo 3 temas en esta vida: la muerte, la vida y las moscas. ¿Las moscas? Las moscas. Bueno, la muerte es parte de la vida, pero ¿por qué la recoges tanto? Porque es tema cuando mucha gente le rehuye a ese tema, no le gusta hablar de la muerte. Claro, que mis libros, la mayoría cuentan la historia de La Pampa, y la historia de La Pampa está llena de masacres, de matanzas, de muertes. Entonces, uno no puede escribir una novela rosa sobre La Pampa. Lo social, lo político, emerge solo. Y en lo político, bueno, están las matanzas, las masacres, las muertes, los accidentes en la mina, en fin. O sea, está la muerte presente porque es una historia que está llena de muerte. Uh-huh. Está la parte política muy presente, ahora se está debatiendo un cambio a la Constitución, crear otra Constitución. ¿Tú has participado de estos cabildos para cambiar la Constitución? No he participado, fíjate. ¿Y qué le cambiaría, o sea, qué parte, si esta Constitución se va a cambiar? ¿Qué cosa para ti debiera tener una nueva Constitución?
Bueno, hay tantas cosas. Yo creo que esta constitución tendría que haberse cambiado en cuanto llegó la democracia al país, porque fue una constitución hecha a la medida de un dictador. Entonces yo no concibo que aún, después de no sé cuántos años, después de 30, 40 años de la dictadura, aún estemos con esta constitución. Hay que cambiarla completa. ¿Qué le pondría? No sé, más libertad de expresión, en fin, un montón de cosas que no se me ocurren ahora. Ahora estamos viviendo también, claro, el tema de las reformas, de los cambios constitucionales. Tenemos problemas con los vecinos, sin embargo, en el norte es donde más ustedes conviven con los vecinos, que a lo mejor nosotros aquí en Santiago no los vemos o los vemos de otra manera. ¿Cómo es la convivencia en el norte con los peruanos, con los bolivianos? Yo creo que buena, o sea, a nivel de pueblo, a nivel de la gente común y corriente, siempre buena. Si uno va a Tacna, por ejemplo, a uno lo tratan muy bien allá, igual como a los peruanos acá. O sea, el problema está arriba en las cúpulas, en los políticos, pero en la gente del pueblo nos tratamos como hermanos siempre. ¿Tú le darías Mara Bolivia? Por supuesto, ya le habría dado que rato Mara Bolivia yo. ¿Pero llegarían a Antofagasta? ¿Antofagasta sería boliviano? No sé si Antofagasta, pero se le puede dar mar junto a la frontera con el Perú. Pero ahí depende del Perú si quiere o no. Claro, pero si hubiera sido por mí, yo le hubiera dado mar ahí. Pero la relación es buena. A nivel de pueblo, sí, claro. A nivel, ¿tú tienes amigos peruanos, bolivianos? Tengo amigos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, ahora tengo amigos colombianos. Y colombiana, sobre todo colombiana. Oye, esta entrevista la va a ver tu mujer. ¿Tienes amigos escritores? ¿Cómo es la relación entre los escritores? Bueno, es una relación un poco complicada, un poco difícil por los egos. De repente los egos chocan. No pueden haber 4 escritores sentados en una mesa porque los egos quedan sin silla. Yo tengo una relación de amistad con algunos escritores, no son más de 4 o 5, y sobre todo con poetas. Casi cuando vengo a Santiago casi no me junto con ellos, me junto y converso con gente común y corriente, con lectores más que con escritores. Pero una de las cosas que me celebro mucho es no estar en Santiago, estar a 1300 kilómetros de Santiago, porque me salvo de estos conventillos, me salvo de la envidia, de un montón de cosas, aunque me llegan los peñascazos igual al norte. ¿Te sientes reconocido como escritor? ¿Por mis pares, por los escritores? ¿Por tus pares, por los lectores, por el país? Actualmente sí, pero mira, te cuento algo, yo llevaba 3 libros escritos con mucho éxito y no me atrevía a poner en el pasaporte escritor. Aún no me sentía digno de esa palabra, como no me sentí digno nunca, escribí poemas durante 15 años y nunca me sentí digno de que me llamaran poeta. O sea, yo la poesía, la literatura, el arte lo tomo muy en serio. Hernán, tú escribes muchísimo. Después de la Reina Isabel vinieron muchos libros y siguen viniendo. El último es La muerte tiene olor a pachulí, que es una novela policial. Donde aparece una Matilde, pero no tenía nada que ver conmigo. Tú sigues escribiendo. ¿Cómo llegan estas ideas? Porque son tantos libros. ¿Cómo es el trabajo productivo tuyo a nivel literario? Mira, yo siempre he dicho que para ser escritor hay que ser conventillero, mentiroso, cagüinero, hay que tenerlas todas y muy imaginativo. Pero yo tuve la suerte de escribir sobre ese desierto y ese desierto es una cantera de historias inagotables. Yo me voy a morir y van a seguir las historias vivas ahí para que venga otro y las escriba. Ahora, yo siempre he dicho que los temas están en el aire, es cuestión de tener las antenas engrifadas, como digo yo, los 5 sentidos engrifados, porque las historias están ahí dando vueltas, hay que captarlas y escribirlas. Yo a veces he pensado que uno es un medium, sencillamente uno se sienta a escribir y el duende o la musa o el ángel te dicta lo que tienes que escribir. Uno al final de cuentas es un medium. Hernán, tenemos que terminar el programa, pero yo quiero volver al niño de los 9 años que vivía en esta salitreras, que perdió a su mamá, que se quedó solo
¿Te imaginaste alguna vez llegar acá, a donde estás? Nunca, nunca, nunca. O sea, yo cuando empecé a escribir, la imagen de éxito que yo tenía en la cabeza era un día ver uno de mis libros en una vidriera, en una librería en Antofagasta. Esa era como la imagen de éxito rotundo, ver uno de mis libros en una librería en Antofagasta. De niño, ese era tu sueño, claro, de niño. Porque yo pasaba, me acuerdo cuando era niño, por la librería en Antofagasta y unas ganas de comprarme un libro, nunca tuve plata para comprarme un libro, entonces yo me lo robaba. Pero ahora que mis libros están en los 5 continentes, o sea, eso ni en mis sueños más desbocados. Ahora que mis libros se roban en las librerías, o sea... ¿Tú lo entiendes ahora? Claro, lo entiendo perfectamente. Y me encanta que me roben los libros. ¿Satisfecho con esta vida, Hernán? Siempre he sido un tipo muy feliz, siempre he sido un tipo con mucho humor, antes de ser conocido y ahora, o sea, la vida me gusta mucho, me encanta la vida. Y a la vida yo la saco a bailar, nunca la dejo sentada, hay que sacar a bailar la vida porque la fiesta es muy corta. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, por haber compartido tantos recuerdos, tantas reflexiones, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, pues. Y muchas gracias a ustedes que en esta edición de CNN Íntimo nos volvieron a acompañar. Como siempre, los dejamos invitados para una próxima edición y por supuesto sigan en la sintonía de CNN Chile.